Para los que no me conocen, mi nombre es María Alejandra Cardona Yepes, residente de segundo año de Ginecología y Obstetricia de la Universidad CES, y el día de hoy vengo a presentarles la charla titulada El cerclaje cervical de emergencia salvavidas. Y de antemano quiero agradecer al doctor Arturo Cardona porque me apoyó pues hice un acompañamiento durante todo este desarrollo de la charla. Bueno, entonces, en cuanto a la motivación para traerles este tema, es importante hablar que nosotros tenemos 1 de cada 10 bebés afectados por parto pretérmino, y hoy les traigo un caso clínico de una paciente muy especial. Tenemos esta paciente que a sus 21 años tiene un embarazo gemelar bicorial biamniótico, y ella a las semanas 26 empieza con un síndrome de parto pretérmino, con dilatación, y tuvo sus bebés. Esos bebés ingresaron a la UCI y uno murió a los 5 días, otro bebé muere a los 10 días por complicaciones de un parto pretérmino, y posteriormente ella a los 2 años después de ese embarazo gemelar tiene otro embarazo gemelar bicorial biamniótico sin ayuda de fertilización in vitro. Más o menos también empieza con un síndrome de parto pretérmino. Más o menos no sabemos muy bien la gestacional, pero ella vio cerclaje y finalmente pudo tener estos bebés a la semana 36. Estos bebés somos mi hermano y yo, que somos productos de un embarazo gemelar. Entonces, después de toda esta historia que vivió mi mamá. Ahora es importante que en Colombia los partos pretérminos alcanzan un porcentaje entre el 7 y el 12%, y que van a causar morbimortalidad hasta en el 80% de los casos. Causas asociadas al síndrome de parto pretérmino, como se les había dicho en la otra charla, realmente son un montón de causas, ¿cierto? Hoy nos vamos a enfocar en enfermedad cervical. Entonces, ¿qué conocemos como incompetencia cervical? ¿Qué tan frecuente es tener una incompetencia cervical? Realmente tenemos que es frecuente, más o menos se va a presentar en el menos del 1% de los embarazos, y va a causar el 10% de las causas de parto pretérmino. Es esa dilatación cervical indolora que va a resultar en la pérdida del embarazo en el segundo trimestre, y va a generar obviamente un alto riesgo de aborto espontáneo tardío, parto prematuro y todas las complicaciones pues, que implican un bebé con un parto pretérmino. Acá la definición quisimos traer pues como varias definiciones de las sociedades. En general, todas están de acuerdo en que esa incapacidad que incompetencia cervical es esa incapacidad del cervix para mantener embarazo hasta el término. Estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque a la mayoría de las mamás que le hacen cerclaje es porque tienen incompetencia cervical, y secundario a esto hay pues unas complicaciones maternas y neonatales muy importantes. Por eso es importante gastarnos unos recursos que tenemos nosotros para evitar pues como detectar a esas pacientes a tiempo. Entonces queríamos invitarlo a hablar con el doctor Arturo. Hablábamos de la pirámide invertida. Esta pirámide invertida se escribe desde el 2016 por el doctor Nicolaides, y que busca esta pirámide. Lo que nos dice, vea, hagamos las intervenciones temprano, hagamos esa ecografía de tamizaje para detectar las anomalías. Vamos a ver que eso es súper importante cuando vamos a acercar a una paciente, tener por lo menos una ecografía de tamizaje o una ecografía de detalle anatómico. ¿Y para qué? Para evitar todas las complicaciones al final del embarazo y tratar que las pacientes al final del embarazo pues tengan menos riesgos. Entonces, ¿qué se propone? Lo que sabemos de la semana 11, 13 más 6, vamos a tener la ecografía de detalle anatómico, perdón, la ecografía de tamizaje genético, y en la semana 16 y 28, entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener esa ecografía de detalle anatómico, y, importante, mandarle cervicometría, ¿sí? Es un recurso que nosotros tenemos, que muchas veces no lo mandamos, entonces es muy importante, pues, hacer eso. Queríamos dejarle como una idea importante
si nosotros nos queremos meter en la inversión de la pirámide, deberíamos hacer cervicometría universal. Esta va a identificar hasta el 70% de los casos de parto de término, o sea que vale la pena hacer. ¿Cuándo empezar a hacer la cervicometría? Pues normalmente se escribe la semana 18 a 24. Obviamente vamos a individualizar cada paciente. Si tiene una paciente con antecedente obstétrico, como un embarazo gemelar, de embarazo pretérmino, podríamos empezar antes, ¿cierto? Entonces, individualizar cada paciente, pero en general, en la semana 18 y 24, con esa ecografía de detalle anatómico, mandar las cervicometría y pues el Doppler de arterias uterinas. Un mensaje importante que también queríamos dejar es que deberíamos realizar la medición transvaginal. La Sociedad de Laico y la Sociedad de Materno-Fetal pues lo recomiendan, realmente es transvaginal. Todos los estudios que se han hecho es con medicina transvaginal. Uno ve mucho cervicometrías transabdominal, pero realmente pues los estudios que hay que han mostrado evidencia es que se debe hacer transvaginal. Cosa importante cuando hacemos esa cervicometría, vemos por ejemplo esta paciente acá, esta imagen, no vemos un cuello corto. ¿Qué vemos de malo en esta paciente? Esta paciente tiene la vejiga llena. Entonces, muy importante medir el cervix de la vejiga vacía. ¿Por qué? Con la vejiga vacía, perdón. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, por ejemplo, esta es exactamente la misma paciente que les mostré en la imagen anterior, y acá vemos un cervix de 15 milímetros. Entonces nos preguntamos cómo definimos cervix corto, qué es cervix corto, y trajimos este estudio donde se encuentra que el punto de corte estándar de longitud cervical es de 25 milímetros para todas las poblaciones. ¿Y qué encuentran ellos? Que a la semana 25, teniendo una longitud cervical de 25, vamos a tener un tamizaje positivo en el 10% y una tasa de detección del 40%. Mientras que teniendo un cervix menor de 15 milímetros, vamos a tener un tamizaje positivo en un 1% y una tasa de detección en el 20%. Entonces uno se pregunta, pues, ¿por qué entre más corto se detecta menos? No es porque se detecte menos, sino porque el grupo de pacientes que hay con pacientes de cervix corto, pues es mayor en el grupo de menor de 25 que las de menores de 15. Tenemos también esto que es muy usado por nosotros, que nos lo da pues el Clinic de Barcelona según la edad gestacional. Cuánto deberíamos tener de la cervicometría, entonces tener, si tenemos un embarazo único o un embarazo gemelar, entonces menor de 28 semanas, ellos también pues lo hacen con menos de 25 milímetros, y si es un embarazo múltiple, menos de 20 milímetros. Bueno, entonces estamos ante un cervix corto. ¿Qué podemos hacer, cierto? Nos preguntamos qué vamos a hacer con ese cervix. Uno, podemos hacer manejo expectante. Dos, podemos hacer un tratamiento médico. Y tres, de lo que quiero hablarles el día de hoy es del tratamiento quirúrgico. Vamos a hablar del cerclaje, ¿cierto? Entonces nos preguntamos qué es cerclaje. Cerclaje es, en pocas palabras, es amarrar el cuello del cervix con el objetivo de llevar el embarazo lo más lejos posible. ¿Cuánto? Lo ideal es llegar a ese embarazo a término. ¿Hace cuánto estamos haciendo cerclaje? ¿Hace cuánto estamos usando eso? Entonces vamos a ver que los primeros reportes de cerclaje están en 1902, que se hizo en pacientes con insuficiencia cervical, con el fin de disminuir esos embarazos, pues con esos abortos o esos partos pretérminos. Posteriormente, un señor muy importante, un ginecólogo en la India, el doctor Chirotkar, que es el que tenemos, pues, el de la técnica de Chirotkar, que vamos a ver más adelante, inició con un grupo de 30 pacientes también con historia de aborto, y en 1957 este doctor, el doctor Ian Alexander MacDonald, este ginecólogo escocés, describe una técnica que vamos a hablar pues también más adelante. Entonces, ¿qué tipo de cerclajes tenemos? Cuando yo empecé a revisar cerclaje, me parecía muy difícil porque eran un montón de términos. Unas veces algunos decían primario, secundario, terciario, que entonces uno encontraba por examen físico. Yo decía, pues, ¿cuántos tipos de cerclajes hay? Realmente grandes, hay 3 tipos de cerclajes, sino que tienen varios nombres. Entonces vamos a hablar de cerclaje. El profiláctico, que también se conoce como primario o indicado por historia obstétrica. ¿En qué tipo de paciente se hace? Se va a hacer en esa paciente en forma electiva, en una paciente asintomática, a las cuantas semanas más o menos de la 11 a las 16 semanas de gestación, pacientes con incompetencia cervical. Ideal tener en esas pacientes una ecografía de tamizaje
que me saquen las pacientes que tienen anomalías, trisomías, esto es muy importante. Vamos a hablar del cerclaje indicado por ecografía o también conocido como cerclaje secundario o terapéutico. ¿En quiénes son estos tipos de cerclajes? Es en la paciente asintomática que simplemente va a hacerse una ecografía o va a estar, digamos, en la cervicometría que nosotros le vamos a mandar y le encuentran un cuello corto, pero la paciente no siente nada. Entonces, esa es la indicada por ecografía. Y en el que nos vamos a concentrar el día de hoy, vamos a hablar del cerclaje de emergencia terciario, también es conocido, o cerclaje de rescate, o también por examen físico también se conoce, y se va a realizar en las pacientes que tienen una dilatación cervical indolora mayor de 2 centímetros con o sin membranas ovulares expuestas a través del orificio cervical externo. Y también podríamos meter acá a esas pacientes con un cervix menor de 10 milímetros que se les va a dar como el mismo manejo antes de las 24 semanas de gestación. Se puede considerar entre las 16 hasta las 27 más 6 semanas de gestación. Esta gestación al límite es muy controvertida. Las guías de Estados Unidos generalmente la hacen hasta las 24 semanas. Sabemos que la NICE, aunque es una guía europea, nos recomienda 27 más 6. Y yo creo que eso es pues un tema de discusión, pero yo creo que dar irnos a 27 más 6 semanas, o sea, un bebé que nazca acá a las 24 semanas no es lo mismo que un bebé que nazca en Estados Unidos. O sea, no vamos a poderle ofrecer los mismos, la UCI neonatal no cuenta con lo mismo. Entonces es un tema un poco controvertido, pero creo que las 27 más 6 semanas, pues es una buena gestación. Entonces, estas pacientes, ¿qué son? Simplemente acá tenemos un embarazo normal y acá vamos a ver esas pacientes que empiezan con dilatación, con prolapso de las membranas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas pacientes, cierto? ¿Qué vías tiene el cerclaje? El cerclaje se puede hacer vía vaginal, se puede hacer también vía abdominal. Una cosa para aclarar es que el cerclaje abdominal no ha mostrado que se pueda hacer el cerclaje de emergencia, o sea, no tiene utilidad, tiene muy buen estudio. La indicación de ese cerclaje es paciente con un cerclaje profiláctico o paciente que ya se le ha hecho un cerclaje vaginal y falló, pues hubo un fallo terapéutico, entonces ha tenido muy buenos resultados en esto, que se puede hacer por la paroscopia, por la parotomía, pero pues este no es el tema de la charla de hoy. Vamos a hablar del cerclaje vaginal. Técnicas, todas las que usted quiera, todo Chirodscar modificado. Vamos a hablar de estas dos técnicas grandes, pero hay realmente pues muchas técnicas para hacer cerclaje. Bueno, entonces vamos a hablar del cerclaje McDonald. Es el más utilizado probablemente por su facilidad en la ejecución y ya les vamos pues ya les voy a mostrar un videito que me regaló el doctor Arturo para que ustedes pudieran ver mejor, pero ¿qué se hace? Se va a realizar esa tracción del cervix y se va a identificar la unión vesicovaginal sin realizar apertura de la mucosa, que eso es una cosa, o sea, como una diferencia grande con el cerclaje de Chirodcar. Inmediatamente bajo la unión vesico-cervical va a entrarse la aguja, se va a realizar 4 a 6 fases, como lo vamos a ver en el video, y siempre evitando los vasos paracervicales entre las 6 y las 9. Y a nivel posterior, el hilo debe pasar distal a la inserción de los ligamentos uterosacros. Bueno, entonces vamos a ver este videito que nos compartió el doctor Arturo. Bueno, entonces vamos a ver que acá lo que vemos en el video es que se ubican los separadores pues para visualizar muy bien el cervix y vamos a traccionar ese cuello suavemente hacia afuera, el cervix con las pinzas de Fester. Se debe lavar muy bien la cavidad. Posteriormente vamos a preparar la sonda de Foley que la debemos inflar para poder hacer como ese ingreso de las membranas. Se va empujando despacio, sin hacer presión, pues porque obviamente podemos hacer ruptura de las membranas. Y acá lo que vamos a hacer después de hacerlo de la sonda Foley es que se debe entrar
al tejido aproximadamente se debe coger 1 centímetro. Una cosa es que nosotros acá lo vemos muy fácil, obviamente el video está más rápido, pero hay que tener en cuenta que esta sutura que usamos, la de Mercilene, es una sutura que es Roma y es muy difícil cogerla porque así uno tenga muy buen porta, se desliza, o sea, es supremamente difícil hacerlo. Separa. Acá en el punto posterior, uno como que lo hace hacia la cabeza de la paciente y hacia atrás como para evitar coger ese, pues como tejido intestinal. Y en ocasiones lo que pues recomienda el doctor Arturo es que él le va muy bien hacerlo con la mano izquierda, pues como ese punto de la parte posterior, porque si no uno se queda ahí como más. Entonces ya acá pues el doctor ya pues se ve que está acá anudando, retira la sonda de Foley que había ingresado. Verifica pues que el cuello sí esté cerrado y finalmente ya termina pues ya nuevo y corta. Bueno, diferencias con el cerclaje de McDonald y el cerclaje de Chirotka, ¿qué lo diferencia? Acá es un poquito más complejo. El cerclaje de Chirotka hace una incisión en la mucosa vaginal, tanto en el repliegue vesicovaginal como en el recto vaginal, y por ahí se va a introducir pues la cinta. Yo la verdad es que nunca lo he visto videos y es pues más complejo pues como la técnica. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Listo, estas son las dos técnicas grandes que hay. ¿Qué vamos a hacer? Pues hay una técnica superior a la otra. O sea, si yo hago McDonald's, a la paciente le va igual de bien si hago Chirotka o que, pues, o que tenemos. Entonces, ese es un estudio, es una revisión sistemática y un metaanálisis que se hizo en el 2023 y buscaban mirar eso. ¿Cuántos pacientes el parto prematuro antes de las 37 semanas, de las 28, 32, 34 y 35 semanas? ¿Qué encontraron ellos inicialmente en este estudio? Ellos encuentran acá que cuando vamos a ver, cuando compararon el parto antes de las 37 semanas de gestación, se encontró que hubo menos partos con la técnica de Chirotkar comparado pues con la de McDonald. Ellos cuando hablan de la discusión del estudio dicen que realmente había muchos estudios con alto, pues con mucho, con mucho sesgo y que cuando ellos quitaron esos estudios, aunque no lo grafican, pues realmente no era superior a ser uno que el otro. Bueno, entonces, otra cosa que también nos preguntamos, ¿en qué impacta la sutura en los resultados del cerclaje? Anteriormente se reportaba mucho que se usaba la sutura de Cervixet. Realmente, pues en los servicios hace mucho tiempo yo no he visto ni pues he visto descrito el Cervixet. Actualmente usamos el Mercilene, que es una sutura gruesa, trenzada, no absorbible, compuesta de plato de etileno y quisimos traerles este estudio que se hizo en el 2019 y que buscaba eso, mirar a ver entonces con qué sutura era mejor. Ellos hicieron dos grupos de sutura delgada que usaron etibón o priolene, pues ingresaron ahí 83 pacientes y en el cerclaje de sutura gruesa ingresaron 120 pacientes. Se hicieron varios tipos de cerclaje, no cerclaje solamente de emergencia, 130 profiláctico, 35 cerclaje terapéutico y 38 de emergencia. ¿Qué encontraron ellos? Acá, que la sutura gruesa, como lo vemos acá, la sutura gruesa representada en la gráfica de rojo y la sutura delgada en la tabla como azul. ¿Qué encontraron ellos? Que la sutura gruesa se asoció con menos probabilidades de parto prematuro, menos de 34 semanas. Si vemos acá, por ejemplo, en esta gráfica de Kaplan-Meier, vemos que las punteadas son suturas gruesas y las que son continuas son las suturas y las que son continuas son las suturas delgadas y vemos acá en la gráfica que las punteadas llegan más lejos. ¿Qué técnica usar y qué sutura? Pues a elección del consumidor, ¿cierto?
Entonces, si el doctor que lo va a realizar, no, es que se entrenó en Chirodcar o en Chirodcar modificado, pues que use esa técnica, realmente no ha mostrado evidencia. Y en cuanto a la sutura, pues sí ha mostrado más evidencia la Mercilene, pero igual hay doctores que la hacen con Priolene y pues y les va bien, ¿cierto? Entonces, es importante. ¿Qué reportan ellos? Una cosa importante, debe colocarse lo más alto posible. O sea, si lo ponemos lo más alto posible, eso sí es lo que ha mostrado mejores desenlaces. ¿Qué ha mostrado mal pronóstico en cerclaje de emergencia? Uno, que las membranas estén más prolapsadas más allá del oso, que haya una dilatación mayor de 4 centímetros. Y nos preguntamos qué rol tiene la vía transabdominal en el cerclaje de emergencia, pues realmente no hay ninguna evidencia, como les dije anteriormente. Es superior el cerclaje de emergencia que el manejo expectante, entonces es mejor ser clara a nuestras pacientes. Quisimos traerle este estudio que se publicó en el 2023, un metaanálisis, y ellos mostraban, pues el objetivo de ellos era comparar esos efectos terapéuticos del cerclaje cervical y pues el tratamiento expectante. ¿Qué mostraron ellos? Que acá en la prolongación del embarazo mostraban que tenía un efecto pues, que era estadísticamente significativo y era mejor hacer pues el tratamiento del cerclaje versus hacer un tratamiento conservador. Cuando miraron el lanzamiento después de las 32 semanas, también les dio un resultado estadísticamente significativo. Y finalmente, ¿qué concluyen ellos en el estudio? Dicen, antes de las 28 semanas de gestación, el cerclaje cervical de emergencia puede prolongar significativamente la gestación y mejorar la tasa de supervivencia neonatal en comparación con el tratamiento expectante. Entonces, nosotros ahí hicimos otra pregunta y dijimos como, bueno, si sabemos que el cerclaje sirve, es mejor ser claro a esas pacientes que darles un manejo expectante, pero entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo se prolonga la gestación? Quisimos mostrarles este estudio, que es una revisión sistemática y metaanálisis del 2015 que buscaba mirar pues la duración del embarazo y ellos incluyeron 10 estudios, 9 de los estudios eran de corte y uno de los estudios era de ensayo, un ensayo clínico aleatorizado. ¿Y qué encontraron ellos? En supervivencia neonatal encontraron un RR de 1.65 y era estadísticamente significativo, entonces asociaron a un aumento, el cerclaje de emergencia se asoció a un aumento de la supervivencia neonatal. Y acá cuando miramos la prolongación del embarazo, se encontró que esa prolongación del embarazo más o menos tenía una media de 33.9 días, que es muy significativo, o sea, eso le da mucho a una paciente, ¿cierto? Nos hicimos la siguiente pregunta: ¿tiene cabida la progesterona en este escenario? La progesterona solita a estas pacientes sin ser clave. Realmente no existe evidencia, ensayos clínicos o metaanálisis que lo hagan. Y nos dijimos, listo, si no sirve la progesterona sola, entonces a toda paciente que CERCLO, aclarar que es CERCLA de emergencia, yo le voy a dar progesterona, o sea, después de que la CERCLO yo le doy progesterona. Cuando yo me hice esta pregunta, yo pensé que iba a encontrar mucha bibliografía a decir que sí. Realmente hay muy pocos estudios de cerclaje de emergencia combinada con progesterona. Este estudio que se hizo, un estudio de corte retrospectivo que se hizo en el año 2020, buscaba mirar ese valor agregado que le daba la progesterona. Y ellos miraron pues como el resultado primario del estudio, miraban el parto prematuro menor de 35 semanas de gestación. Realmente fueron muy pocas pacientes, solamente incluyeron 69 pacientes y que encontraron que no era estadísticamente significativo. Ojo, no significa que no les vamos a dar progesterona. Hay muchos estudios que se hizo en otros tipos de cerclaje, en cerclaje profiláctico, a las pacientes normalmente, o sea, se les, todos esos estudios que se hizo en otros tipos de cerclaje, mostró que tenía muy buenos resultados. Entonces, no significa que porque el estudio, pues este estudio que no es de una calidad buena, no les vamos a dar progesterona a las pacientes. Realmente, pues uno lo que ve en la práctica clínica es que sí se les debe dar progesterona, pero creo que es una invitación también para que hagamos nuevos estudios de eso. ¿Qué sabemos de cerclaje de emergencia en embarazos gemelares? Es algo supremamente discutido, es algo muy controvertido, pues
han hecho, o sea, se han ido estudiando hace mucho tiempo. Quisimos traerle este estudio que es una revisión sistemática y metaanálisis que mostraban ellos. Acá les quiero señalar específicamente el cerclaje de emergencia, que cuando miraban el parto pretérmino menor, o sea, desde menos de 34 semanas, era estadísticamente significativo. Y ellos en el artículo hacen una cosa muy chévere que dicen, vea, usted tiene un paciente con embarazo gemelar, con una cervicometría mayor de 25 milímetros, o incluso las pacientes entre 15 y 25 milímetros, eso no se va a beneficiar. Pero ojo con esas pacientes que tienen menos de 15 milímetros o más de, pues esas pacientes menos de 15 milímetros, esas pacientes realmente pueden mostrar beneficios. Entonces ellos concluyen en este artículo, dice, el cerclaje cervical en gestaciones gemelares aporta beneficios en pacientes con cervix menores de 15 milímetros o pacientes que tengan cambios cervicales avanzados. Y acá les traje pues como la tablita de los desenlaces y vemos que cuando se toma pues, el límite de menos de 15 milímetros, realmente pues los resultados pues son estadísticamente significativos. Se han hecho muchos estudios, hay estudios que dicen que no sirven. Hay incluso en el 2021, en la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, con un estudio que se hizo por una colombiana, ellos dicen, vean, no vamos a recomendar este estudio, no vamos a recomendar el cerclaje, pero tachan, pues como o sea, tachan lo del embarazo gemelar, que decía que no se podía hacer, y lo que dicen es que alejan cualquier recomendación en su contra. Igual, pues, es algo muy controvertido, algunos pues dicen que sí, otros que no, entonces hay que coger como con pincitas de esos estudios, pero ojo en esas pacientes con cervix menor de 15 milímetros, yo creo que ahí tiene todavía pensar en esas pacientes de cerclaje. Entonces, ¿qué debo realizar? Antes de hacer un cerclaje, obviamente hacer un consentimiento informado, decirle a la paciente el riesgo de ruptura que tiene, ruptura de membranas, de lesión vesical, laceraciones cervicales, sangrado y el riesgo posterior de laceración cervical si inicia pues el trabajo de parto. Importante la ecografía, sé que se las he repetido durante toda la charla, muchas veces uno ve que la acercan y no le piden ecografía de detalle anatómico, no le piden ecografía de tamizaje, entonces es supremamente importante eso. Descartar infección, yo no debo ser claro una paciente con corioamnionitis. Sí, que se ha visto que los pacientes con PCR menos de 4 y leucos menos de 14.000 pueden asociarse a mejores desenlaces. Y ojo, que no se nos olvide la infección y la inflamación intramniótica subclínica, que fue la charla que hice la vez pasada. Y recordarles, pues en este estudio que ya se los había presentado la vez pasada, que la mayoría pues o sea, es más común la inflamación intramniótica estéril que tener una inflamación intramniótica asociada a bacterias. Entonces, ojo que no se nos olvide eso y recordar pues que el tratamiento es ceftriaxona, 1 gramo intravenoso en esa paciente que yo le hago pues que estoy sospechando esto, pues hacerle la amniocentesis y tratar a la paciente adecuadamente con ceftriaxona, 1 gramo intravenoso cada 24 horas, claritromicina 500 miligramos cada 12 horas, metronidazol 500 miligramos cada 8 horas, por 7 días. Que sabemos de la utilidad de la amniorreducción, realmente falta más evidencia. Hay estudios que dicen que cuando yo tengo una paciente con polidramios, realmente nosotros podemos hacer la amniorreducción y hay doctores que yo he visto que la hacen, pero realmente creo que faltan más estudios para recomendar. En cuanto a la tocolisis, ¿qué tenemos en cuanto a la tocolisis? Los estudios son antiguos y la evidencia no ha sido contundente para recomendarlo de forma rutinaria. Sin embargo, por su efecto en la respuesta inflamatoria, algunos profesionales lo utilizan y han tenido un buen desenlace y ahora el doctor Arturo pues, nos va a hablar como de la indometacina que a él le ha ido muy bien. Sin embargo, no hay suficiente evidencia como para decirle, vamos a ponerles indometacina. Entonces, en resumen,
¿qué necesito que mi paciente tenga para poderla hacer CLAR? Una paciente no debe tener actividad uterina. Esa paciente no puede tener coriamnionitis, ni inflamación intraamniótica subclínica, ni la infección intraamniótica subclínica. Entonces debo, pues, como pensar muy bien qué paciente voy a llevar a hacer CLAGE, sin sangrado vaginal activo, paciente que no tenga ruptura de membranas y, lo que les he repetido toda la charla, descartar enfermedades fetales no compatibles con la vida, que tenga trisomías, pues alguna malformación. Esas pacientes no deberían ser CLAGE. ¿Cuál es el seguimiento posterior al CLAGE? Entonces, claro está que es necesario hacer una cervicometría de control. Claramente está que después de que yo hago el CLAGE, voy a hacer inmediatamente una cervicometría para mirar cómo me quedó ese CLAGE. ¿Y qué se dice? Es necesario seguir con cervicometría cada 2 meses. ¿Qué dicen las guías? Hay cervicometrías a la semana para evaluar la luxación del CLAGE y en caso de que esté luxada, pues recerclarla. Pero realmente la evidencia lo que dice es no continuar seguimiento con cervicometría, que eso a veces lo vemos mucho, pero, o sea, si tenemos a una paciente con CLAGE de emergencia, ¿qué me va a aportar? Tú le pones el CLAGE, le pones la progesterona, ¿qué me va a aportar? Que ese cuello esté más corto. Lo importante es que ese cuello no se vuelva a abrir, ¿cierto? Entonces, muchas veces mandamos la cervicometría de control. Y hay otros, pues aunque hay muy poca evidencia de esto en la literatura, hay muchos grupos y protocolos en hospitales que lo que hacen es realizar seguimiento con cervicometría hasta la viabilidad, más o menos hasta las 26 semanas, porque en caso de que pues tenga algún problema al cerclaje, la recerclan y pues por eso es como que se justifica, pero realmente pues la evidencia en la literatura es muy bajita en cuanto a la cervicometría de control. ¿Cuándo debemos retirar este cerclaje? Entonces hay 2 indicaciones grandes: actividad uterina que no se dé con tocolisis y después del término más o menos a las 36 o 37 semanas. Otra cosa que nos preguntamos, dijimos, listo, ya sabemos que no vamos a hacer CLAR una paciente que tenga actividad uterina, no vamos a hacer CLAR una paciente que tenga sangrado, no vamos a hacer CLAR una paciente que tenga coriamnionitis, pero entonces, ¿qué pasa si yo cerclo a mi paciente y esa paciente me hace una ruptura de membranas? ¿Se lo quito, no se lo quito, se lo dejo, lo trato como un manejo expectante? Y trajimos este estudio, que se publicó, ese estudio es viejito, en el 2011, pero me gustó mucho porque ellos proponen un algoritmo muy chévere, donde dicen, vea, si usted tiene menos de 23 semanas o mayor de 32 semanas, usted debe remover ese CLAGE. Y entre la semana 23, 1 y la semana 31 más 6, usted puede hacer 2 cosas: remueva el CLAGE o haga su ciclo de esteroides y luego pues le quita el CLAGE a la paciente. Este estudio que trajimos es más actualizado en el 2023 y lo que buscaban era eso, mirar las pacientes pues que se les dejaba o se les quitaba el cerclaje, qué pasaba con ellos. Se incluyeron 6 estudios, en total 377 mujeres, 169 de las pacientes del estudio se les retiró, el resto se les dejó el cerclaje. Y acá, ¿qué mostraban acá? Obviamente estas pacientes tenían más, la duración del embarazo era mayor, pues si yo les voy a dejar el cerclaje, la duración era mayor. Ellos acá decían la tasa de prolongación del embarazo mayor de 48 fue significativamente menor en el grupo de eliminación en comparación con el de retención, así como la prolongación del embarazo mayor de 7 días, pero que encontraron también que estas pacientes que no se les retiraba el cerclaje tenían más riesgos de otras complicaciones como coriamnionitis, sepsis neonatal. Entonces, pues realmente la práctica, pues lo que dice es que uno debería retirar ese cerclaje cuando tenga ruptura de membranas. ¿Qué nos dice Barcelona? Nos dice, pues tienen otras cosas, no sé, en cerclaje de emergencia creo que hay muchas cosas en controversia, pues como que unos dicen unas cosas, otras, y yo creo que uno se debe adaptar como a lo que la gente, pues como lo que le ha ido bien y a los estudios, pero realmente hay muy poquita evidencia. Ellos lo que hacen es que lo dejan siempre que se descarte infección y pues lo llevan hasta la semana 34 como una paciente que yo tengo una ruptura prematura de membranas, pues, y hacer el manejo expectante. Bueno, entonces ya para finalizar la charla,
Vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, el cerclaje de emergencia ha demostrado ser un procedimiento efectivo para prolongar el embarazo y reducir el parto pretérmino. Debemos considerar la gestacional, la longitud cervical menor de 10 milímetros y la dilatación para mejorar la efectividad. No hay un papel muy claro de los antibióticos y citopolíticos en ausencia de infección documentada. Y ojo con esos pacientes que tienen pues el cerclaje cervical en pacientes con gestación gemelar, con cervix muy corto o cambios cervicales, puede valer la pena. Gracias, doctora, por tu presentación. Me parece que fue muy práctica, con preguntas como muy puntuales, como para responder que todos los días nos hacemos, ¿cierto? Y desde el conocimiento y desde la academia. Démosle entonces la palabra al doctor Arturo, experto en el tema, que frecuentemente también hace cerclaje, y luego pues abrimos la opinión para el resto de los profes y asistentes. Doctor Arturo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bien. ¿Sí me están escuchando? Hola. Hola. Hola, ¿me están escuchando? Hola. Sí, doctor. Ah, bueno, perfecto, perfecto, listo. Bueno, entonces quiero hacer unas anotaciones. Profe, se le está yendo la voz. Doctor Arturo, no se te escucha. El antiinflamatorio no esteroideo que mejor comportamiento tiene en la literatura, siendo benévolo con la perinatología, es la indometacina. ¿Cuál es la hipótesis que hay alrededor del uso de indometacina?
o diclofenaco también, que tiene un buen ranking, digámoslo así, en el uso de la perinatología, es que definitivamente usted, cuando tiene un cuello corto y un cuello dilatado, sí o sí hay un proceso inflamatorio, bien sea local alrededor del cuello del útero o en la cavidad amniótica, lo que se llama el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. Entonces, ¿qué expone el Hospital Clínic de Barcelona ante el mundo? Como para que nos entendamos, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Entonces ellos, en su propuesta, ellos dan antiinflamatorios por ellos 48 horas. Nosotros históricamente somos claros, científica que realmente eso esté y de hecho, mal hecho, pero nos unimos al clamor de la lógica y a la fisiopatología. Entonces, por eso preferimos utilizar antiinflamatorios en nuestro medio, no todo el mundo está de acuerdo, y el que no quiera Andrea expuso muy bien sobre antibióticos, sí o no. Entonces, si usted tiene una paciente que tiene 3 centímetros de dilatación y usted le hace una amniocentesis y demuestra que no hay un síndrome de respuesta inflamatoria fetal, hay que recordar muy bien que ese síndrome de respuesta inflamatoria fetal usted lo demuestra en la cavidad amniótica. Pero usted no sabe realmente qué está ocurriendo alrededor del orificio cervical externo, del interno y de las membranas que están cerca del orificio cervical interno. Pues la hipótesis con la que se da antibióticos, así como en ruptura de membranas que son antibióticos profilácticos, entonces es la misma hipótesis que se maneja en este caso. Entonces hay esquemas de 5 días o de 7 días en los que se utilizan antibióticos, con el esquema que nos mostró Alejandra, o el esquema habitual de ruptura de membranas, que es el de amoxicilina, eritromicina, metronidazol. Pero en este tema pues hay mucha controversia. Llevamos más o menos unos casi 20 años, no, por ahí 17 años en que se está trabajando en el tema y cada vez hay más evidencia en la que de pronto este tipo de conductas pues son apoyadas. Sin embargo, va a ser muy difícil que se construya evidencia tan fuerte que nos lleve a recomendaciones que tengan nivel 1A. Eso va a ser muy difícil porque va a haber éticos de por medio de ese tipo de estudios. Y por último, la progesterona. Entonces, ya Alejandro lo estuvo muy bien, ella sabe realmente si habla, no, incluso hay trabajos que dicen que aquí, ya ustedes saben que la progesterona, mejor dicho, la literatura le ha dado mucho garrote en los últimos 5 años y parece un placebo ya, pero realmente en este tema sí es cierto que estamos maniatados y pues nosotros seguimos utilizando la progesterona en las pacientes que les hacemos el plan, tanto primario como secundario como emergencia. Entonces, pues por ahora, eso es como lo importante a tener presente. Y lo otro es que pues hay que entrenarse en esto, hay que, quien sea ginecólogo obstetra y está en residencia, mejor dicho, debe estar como una águila detrás de los cerclajes. Eso es muy importante. Yo en este momento, por ejemplo, estoy en una región de Colombia donde hay mucha patología alrededor del síndrome de parto pretérmino y felizmente sé que hay dos de los ginecólogos que trabajan en esta institución, pero ellos han tenido, digamos, la rigidez por estar detrás del entrenamiento del cerclaje y han ayudado pues a muchas personas en esta región en la que estoy. Entonces es difícil a veces estar por de grandes ciudades. Entonces, no tengo como más por decir, además de felicitar a Alejandra que hizo una revisión maravillosa, revisó mucha y pero muy bien lo que se debe presentar en una conferencia como esa y sus diapositivas quedaron muy buenas. Gracias, doctor. De pronto alguien de aquí presente o del auditorio virtual quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Mucho de progreso,
pasaste muy rápido lo de los estudios, que a veces hay que tener un poquito, hay una terminalidad, una cosa ahí que hay que evaluar, pero no hay que decir detalles, pero la presentación, como dice todo, lo quiero replicar las palabras maravillosas. La nota a la perfección. Algo cercano. ¿Qué era? ¿Cómo se presentan los mensajes? Y no tengo mucho que agregar. Evidentemente, resolver lo que digo, y es una forma de que todos nos entendamos, porque yo no tengo para preguntar, no tenemos 10 mensajes mensuales. Hay que tratar de los y no el antibiótico, porque tiene razón. Entonces, tenemos que hacer planes y de emergencia. Han intentado los mismos con los antibióticos, porque existe una alta probabilidad de que haya infección y no tenemos forma. Primero, lo que dices tú es que no siempre que hablamos de puede detectar la infección. Y dos, también que es el primer episodio, que no ven definitivamente suficiente que llegamos a la final de aquí ya tenía el candidato, está en uno dice, bueno, lo más probable es que tenga algo muy solamente estructural y funcional, pero no puede ser infeccioso. Y lo otro que quería reforzar era que aquí hace mucho tiempo intentamos hacer planes de emergencia vía abdominal y no nos fue bien. Hubo muchas complicaciones, hubo muchas manifestaciones, hubo casos malucos, entonces por ahora la idea es hacerlo de manera vaginal y al mismo McDonald's, en el contexto de la emergencia, también es difícil de realizar. En los grupos en Barcelona hacen chilota, pero con pilates, que da un punto de corte más alto. Los puntos se quedan más altos, pero evidencia que este chilota sea mejor tomado, incluso en los pilates. La movilidad y la parte que traduce en detalle todo, porque es lo que se está haciendo. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Todo en evidencia. Después está muy bien, nuevamente te felicitamos y muy claro, de verdad, todos los conceptos y preguntas muy puntuales y respuestas concretas con argumentos. Doctor Arturo, que te acabé muy bien en apartado, muchas gracias por acompañarnos, por los comentarios y bueno, a todos por estar aquí presentes. Feliz día. Gracias. Ya no está. Yo creo que ya tenía